cartesiano, yo soy yo, y mi circunstancia, para que sea más español. Bien, como ustedes saben, quizá, llevo adelante la cátedra de hermenéutica en mi universidad, por eso está ahí el Centro de Estudios de Hermenéutica, que es el centro que dirijo. Pero debo decir que ingresé a la hermenéutica de la mano de Meister Eckhart, ¿sí? Que me ayudó o me despertó las inquietudes sobre los problemas centrales de la hermenéutica, no como una disciplina práctica, sino como una reflexión acerca de la comprensión, de qué significa comprender el mundo y cómo es la comprensión entre los hombres y qué puede significar el lenguaje o el hecho de que tengamos lenguaje. Lo que voy a presentar es simplemente un boceto cuya finalidad es formular una pregunta. Porque creo que lo fundamental de la filosofía y ciertamente de la hermenéutica es desbrozar el camino para hacer posible una pregunta. Es más difícil encontrar en la vida algunas preguntas que valen la pena que encontrar muchas respuestas. Y esas preguntas tienen o van a tener que ver con algunas encrucijadas en las que nos encontramos en el momento actual. Lo que a mí me interesa es la vida de las palabras. Nosotros ingresamos al mundo a través del lenguaje, desde niños. Ese lenguaje nos permite ingresar a un mundo de significado y de sentido y comprendernos entre nosotros en el diálogo cotidiano, ingenuo, que está lleno de esos significados que nos han sido transmitidos en la lengua por la historia de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra nación. ¿Qué significa la vida de las palabras? En primer lugar, como dice este texto de Eckhart en el comentario a San Juan, la vox, que es la manifestación sonora de la palabra, es locutio, y como tradujo Marta en el comentario, significa hablar. Es decir, que la matriz de la lengua es el conversar, es el diálogo, porque la escucha ya supone al otro en ese plano del otro, en ese plano del habla, perdón. Es decir, que la palabra que se expresa nos convoca. Ahora, las palabras solo cobran sentido en el habla, es decir, en el hilo de sentido que construye el habla, el hablar, ¿no es cierto? La metáfora del habla que aparece en este texto cobra para nosotros un sentido particular en tanto en cuanto nos sentimos convocados. Bien, ¿cuál es la situación actual de la palabra? ¿Alguna imagen al respecto o alguna palabra al respecto? Vivimos, o al menos es mi sensación y es mi preocupación, y por eso traigo a colación estos textos para discutir, que vivimos en una experiencia de difuminación del habla. Es decir, que el habla y las palabras pierden densidad, peso, contenido histórico, contenido vinculado a la tierra en la que hemos nacido, crecido. No hablan de las cosas, ¿sí? Quiero traer aquí a colación para dar como un ejemplo, podría dar otros, por ejemplo, Kierkegaard en su texto del 45, comentando una novela, La Edad Presente, que fue considerada como la primera gran crítica a la sociedad contemporánea, moderna, antes que el Manifiesto Comunista. Esta frase de César Vallejo, que como ustedes seguro saben, es el gran poeta de comienzos del siglo XX en América Latina. Nos hallamos frente al agotamiento del contenido social de las palabras. El verbo está vacío. Sufre de una aguda e incurable consunción social, degradación, ¿no? Nadie dice nada a nadie.
La relación articulada del hombre con los hombres se halla interrumpida. El vocablo del individuo para la colectividad se ha quedado trunco y aplastado en la boca individual. Estamos mudos en medio de nuestra verborrea incomprensible. Bueno, esta visión tan dura de Vallejo, tengo mis dudas de que pueda afirmarse con tanta contundencia, después voy a decir por qué, pero ciertamente refleja de parte de alguien que tuvo una gran sensibilidad con el lenguaje. Yo creo que el fondo de las perturbaciones que hoy vivimos acerca de la palabra podría titularse con la idea, el concepto de la autenticidad. Las palabras le faltan autenticidad. ¿Qué quiere decir que le faltan autenticidad? Que le falta la autoridad, el peso de la palabra que proviene de algo que es propio nuestro. ¿Y qué significa esto? La pregunta es, ¿dónde se encuentra la clave que haga de nuestras palabras algo nuestro? Sin duda, el concepto de autenticidad fácilmente nos puede acorralar en sus propias aporías, es decir, en caminos que nos llevan inevitablemente, puede ser, a un relativismo más o menos soft, más o menos hard, ¿sí? Yo quiero traer a colación un par de citas. Esta es una cita de Agustín, en realidad, que trae a colación Eckhart, ¿no? ¿Qué cosa dice quien no habla de ti, ni desde ti? Es decir, que la palabra solo cobra peso, entidad, consistencia, densidad, o cuando habla de Dios, o cuando habla desde allí. ¿Está? Quiero mostrar con estas citas de Eckhart lo que a mí me parece la potencia hermenéutica de Eckhart, es decir, la capacidad de leer desde su obra de otra forma una posibilidad a este agotamiento del lenguaje moderno. Sabiendo que, si bien es cierto o es posible sostener las apreciaciones de Vallejo, sabemos también que solo en la lengua es posible hallar la salida de ese agotamiento. La cuestión entonces es si en Eckhart podemos encontrar algo que nos ayude a esto. Bueno, la primera expresión es la que conté antes y después esta otra. Si hablamos de autenticidad, hablamos de algo que es nuestro, propio. Y a mí me impresionó mucho esta frase de Eckhart: si es tuyo, ya no es tuyo. Mira si tu obra está viva, dice en otro parágrafo. Y esa obra está viva, quiere decir que es tuya, es de tu propia vida. Ahora, si es tuya, no es tuya. Es decir, que la palabra, para ser nuestra, requiere de un vacío que nos radique en otro lugar. Bueno, el tema entonces es dónde radicar la palabra, cuál es el lugar de la palabra para que descanse, para que encuentre su pondus propio. Esa es la cuestión, porque en ese lugar debe estar la palabra, para que pueda encontrar su origen, como nos decía el profesor Mead anteriormente, encontrar su origen donde descanse, es decir, donde pueda encontrarse a sí misma y decirnos algo. En términos de los textos de Eckhart, yo creo que el problema de la autenticidad de la palabra, de una palabra densa, es el problema de la palabra justa. ¿Cuándo es posible una palabra justa? ¿Qué es una palabra justa? Y una palabra justa es la palabra del hombre justo. Esa palabra que nace de su radicación, de la radicación del hombre justo en la justicia, porque su obrar es su vivir y la justicia es su vida. Más aún, sus palabras eran sus obras o son sus obras.
el obrar mismo, su ser propio, es lo que son sus palabras. Muy bien. Si entonces, a partir de lo que hemos dicho anteriormente, si es posible una hermenéutica de la palabra, la pregunta es si es posible una hermenéutica de la palabra apoyada, de la palabra humana, ¿no? Apoyada en las reflexiones hermenéuticas o en las reflexiones teológicas de Eckhart acerca de una hermenéutica del verbo. La pregunta entonces es simple, es si es posible un ejercicio hermenéutico que emule de alguna forma los principios interpretativos que el mismo Eckhart se propone al comentar el Evangelio de San Juan y aplicarlos a repensar la palabra humana. En ese ejercicio eckartiano para mí hay un doble movimiento, porque hay un movimiento que va desde las razones naturales o desde la naturaleza a la escritura, como lo han explicado en múltiples ocasiones aquí, pero también de la escritura a la naturaleza para iluminarla, para decirnos lo que es ella. Por eso le pregunté al profesor Mead, porque mi interés va por ese lado, que esa iluminación es dejar ver lo que las cosas son, ¿no? Ahora, entonces es posible leer en el comentario de Eckhart una teología del verbo, parecería que ser. ¿Y qué queremos significar o buscar con eso? Se trata de interrogarnos qué puede decirnos esa teología del verbo respecto de la palabra humana y, por tanto, para que la palabra humana no sea una mera máscara impuesta por la sociedad, el poder económico, político, la costumbre, la banalidad, lo que ustedes quieran. ¿Qué rasgo podemos encontrar en esa teología de la palabra que nos ayuden a encontrar un modo de repensar la palabra humana? ¿Y cuáles son los rasgos de esa teología que a mí me parece que pueden ser interesantes? Antes de eso, una observación preliminar que tiene que ver con el estatuto teológico del prólogo sobre el cual puede asentarse el resto de lo que decimos. Ese estatuto teológico responde sin duda, o probablemente, o muy probablemente, a un himno preexistente de la primera comunidad cristiana que está aquí. Aquí hay una reconstrucción del mismo, y en ese himno que marca el estatuto teológico del texto, del comentario, y que es pregnante para la interpretación de Eckhart, es, en primer lugar, la retracción a la eternidad. El Evangelio no comienza, como los otros, acerca del momento histórico del nacimiento, de la vinculación de Jesús, del Jesús histórico con su tradición genealógica, sino que el comienzo está puesto no en el Jesús histórico, sino en la retracción a la eternidad, en la eternidad, la inclusión en la Trinidad, en el movimiento de la Trinidad, en lo que la teología trinitaria ha llamado la perijóresis, la circunmincesio, y allí en tercer lugar, allí es puesta la palabra, el logos, que en nuestra primera, natural, e incluso para las razones naturales de los filósofos, es la palabra humana. Es puesta allí, ¿no? En argeje kaijologos, ¿sí? De lo que se trata entonces es de encontrar un horizonte de sentido desde esta teología del verbo, que voy a tratar de señalar 7 puntos que he entresacado, para luego proyectarlos sobre la palabra humana. El primer punto es la procedencia. Este verbo está puesto en el principio o en el origen, como se discutió antes. Este principio, esta palabra, este verbo es colocado allí donde todo nace, incluso él mismo. No solo nace, continuamente nace. Es decir, que esto plantea el origen, el necesario, o replantear el necesario origen de las palabras. Este verbo es vida, automoción, casi automoción
libre, como la libertad del juego, que no tiene reglas, que es puro despliegue de vitalidad, ¿no? Esta vida de la palabra siempre nace, es continuo nacer. No es un nacer para una vez, sino es un continuo nacer y renacer. En tercer lugar, lo que procede de esta palabra, lo que procede de este verbo, de este logos, es vida. Es una palabra viva que engendra vida. Y esta vida de la palabra es luz. Et vita o vita erat lux hominum. Ese despliegue casi lúdico de esa vida de las palabras da luz al ser humano. Y además es imagen. Una imagen donde se refleja cómo se conversó en varias de las conferencias de estos días, donde se refleja Dios y lo que el hombre es. Allí se encuentran, en esa imagen. Y además, esta palabra, por último, es una potencia operativa, porque en él fueron hechas todas las cosas. In principio erat verbum, quod grece locus dicitur, latine et rationem et verbum significa. Este verbo es en el cual fueron hechas todas las cosas. Bien, sobre este horizonte original de la palabra se trata de pensar la palabra humana, esa que permite encontrarnos, hablar, dialogar, aún en el desierto de la existencia. Esa foto está tomada a 4.000 metros de altura en las Salinas Grandes, en noroeste de la Argentina, que fuimos con unos amigos. Es una sensación impresionante porque es un desierto de sal, ¿sí? Y se me ocurrió ponerlas aquí porque en medio del desierto en que muchas veces sentimos que vivimos, es posible la palabra humana. Y es posible una palabra humana no solamente que nos encuentre con las cosas y con los otros, sino con nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros buscamos aquello que Aristóteles, o que en términos aristotélicos se podría llamar una vida buena. La fiesta es quizá una de las mejores expresiones de esa vida buena como plenitud. En términos de Eckhart, yo creo que esa vida buena es la vida justa. Ahora, el logos es el principio y la causa del bien. Si no hay una reflexión densa sobre lo que significa para nosotros la palabra y el uso de la palabra, y esa palabra que ahora vamos a ver que no es simplemente la palabra que hablamos, es imposible pensar, imaginar cómo darle andadura a esta vida nueva. A mí lo que me interesa, y por eso hice referencia a lo anterior, no es la proyección moral o ética de la palabra, sino la índole ontológica de la palabra. Es decir, ¿cuál es el ser de la palabra? Pensando en esa expresión tan contundente de Eckhart, esse enim verbum es. El ser ya es palabra. Porque el ser que nos constituye a cada uno de nosotros, como hemos escuchado en todos estos días, ya es una palabra, y es una palabra que convoca, que llama, que apela. Quiero dar 6 rasgos de esta ontología de la palabra. El primer rasgo, todos tomados del Evangelio, del comentario del Evangelio, la palabra es lo propio del ser humano. Verbum ut poti ratio ad rationalem pertinet, quod propium es homine. Es decir, la palabra, que también es razón y que corresponde a lo racional, es lo propio nuestro. Y lo que me interesa mostrar es que en términos o desde la teología y la filosofía kantiana debemos reconsiderar el vínculo entre palabra y razón para reformular ambas, ¿no?
La vida de la palabra, entonces, entendida como logos y como razón, también modela nuestro vivir, porque nos permite seguir el orden de la razón, tal como dice Eckhart. Incluso la misma posibilidad de pensar el verbo ya ha de ser llamada verbo. Es decir, que el pensar ya es verbo. Esto ha sido fundamental para la hermenéutica de los siglos XX, que quería escapar de una visión del lenguaje como mero instrumento. Por un lado sucedía la producción, la generación de significados, y por otro lado estaba el lenguaje, la palabra. Y la palabra humana era degradada a un mero instrumento. Ahora esa palabra ha sido puesta en el principio, en el origen, en la vida trinitaria. Y eso muestra la estirpe y la dignidad de esa palabra que nos ha sido otorgada, además, como lo más propio nuestro. Pero, en segundo lugar, esa palabra no solamente es lo propio, ese verbum, ese ratio, no solo es lo propio, sino es nuestra propia vida. El arca en la mente del artífice no es un arca, es su vida. Esa palabra es nuestra vida. Podríamos decir, así como dice Aristóteles, para el viviente ser es vivir, para el ser inteligente vivir es inteligir, y podríamos decir, para el ser con razón, para él su vida y su inteligir es su palabra. Ser y comprender es vivir y vida, dice Eckhart, ¿no? Ahora, ¿qué es un viviente? Un viviente es aquel que se mueve desde sí mismo. Y por eso me gustó mucho la imagen de la danza, que es puro movimiento lúdico desde sí mismo, despliegue de una potencialidad y de una energía desde sí misma, ¿no? Pensado desde la palabra, es ese despliegue de la palabra que también ha sido tantas veces graficada como danza, ¿no? En la introducción a las migajas filosóficas, Kierkegaard habla de su propio pensamiento como una danza, en contra de los teólogos y filósofos hegelianos sistemáticos. Él decía, mi pensamiento, mi modo de pensar es el modo de pensar de la danza, tan rigurosa como tan libre, ¿sí? En tercer lugar, de esta teología de la palabra sale la centralidad de pensar cuál es el lugar de la palabra, como decíamos antes, donde la palabra encuentra su raíz y donde la palabra encuentra su pondus propio, donde la palabra encuentra suelo firme. Y para Eckhart está claro que Dios es el lugar de todas las cosas. Solo desde allí nuestras obras pueden tener sentido y por tanto solo desde allí nuestra palabra puede tener sentido. Solus Deus vita et vita est. Quod est in vita, vita est. Lo que está en la vida es vida. Lo que está en la vida es vida. Y por eso la necesaria reconsideración de las virtudes. Creo que el primer texto que leí sobre Eckhart fue del profesor Marcus Vincent, sobre el tema de las virtudes. Dietmar Schmidt. Creo que el primer texto que leí sobre Eckhart en una Argentina que no tenía, de Eckhart no había nada, allá en los años 70 y pico, 80, y esa reflexión sobre la virtud me marcó, ¿no? Lo que está en la vida es vida. Las virtudes, si no son radicadas en esa vida, son mero ejercicio vacío. Y por tanto, la palabra que no está radicada ahí es una palabra vacía, es ese rostro blanco, esa careta puesta delante de nosotros, ¿no? La imagen está tomada de la película de Tarkovsky sobre Rublev, cuando entra en crisis su vocación de pintor y solo encontrándose con esa vida es que puede volver a pintar. El justo es la palabra
de la justicia. El justo es la palabra de la justicia. Esto lo vamos a pasar. El cuarto punto es que vivir y ser son luz. Vivir y ser son luz. Por tanto, la palabra es vida y la palabra es luz. Y es luz como testimonio. Testimonio de algo que él habita. Y en ese testimonio de algo que él habita puede hablar, narrar, contar qué es la justicia. El cuarto punto que me parece central, al cual lamentablemente le voy a dedicar muy poco tiempo, no por razones de tiempo, sino por razones de que creo que hay que pensarlo y elaborarlo mucho más. La palabra necesita ser también desnudada para que pueda ser transparente, para que pueda ser transparencia. Claramente, por ejemplo, uno podría decir que la ideología no es sino bloquear la transparencia de las palabras para que constituyan un hilo unívoco de interpretación del mundo. La transparencia permite ver la anfibología de las palabras y del mundo y se constituye entonces la palabra como una potencia de transfiguración que permite, casi en sentido fenomenológico, dejar que el mundo se muestre, ¿no? A mí esto me interesa mucho porque creo que la poesía es la gran palabra de la transfiguración del mundo. El quinto lugar, esa palabra, esa justicia está y permanece en nosotros. Así como Dios habita todo, la criatura es exterior, Dios es interior y es interior en un primer plano, como se ha dicho aquí muchas veces, en el plano del ser, porque el ser es lo más íntimo y más común a todos, pero además en esas segundas nupcias entre Dios y el alma, el verbum caro factum est habitat in nobis. Y no solo entre nosotros, sino en nosotros, como dijo el profesor Mead en la clase anterior, en la conferencia anterior. Esa palabra justa, esa palabra interior, participa de los movimientos de la vida. Y yo creo que hay 5 desplazamientos importantes. El primero es la escucha, la palabra es escucha. Ahora solo se puede escuchar para Eckhart quien radica en la verdad, quien está dentro del círculo en el cual es posible la audición de la verdad, es que entonces puede acceder a ella, puede darse la escucha. La escucha requiere la disposición, pero también requiere entonces la habitación de esa palabra que está en nosotros. Además, la palabra es un movimiento hacia los otros, que requiere, hablamos hacia los otros, pero requiere una doble condición. En primer lugar, poseer en nosotros la radicación fundamental. Eckhart diría, la justicia, la palabra justa solo es posible porque la justicia está en nosotros, pero además hay algo de los otros que debe estar en nosotros, como dice Eckhart siguiendo a la metafísica de Aristóteles. Participar de lo que se comunica y tener algo en común con el otro, ¿sí? Eso implica, como de alguna forma estoy repitiendo, pero que nos ha sido la palabra, nos ha sido dada la palabra, ¿no? Pero no solo nos ha sido dada la palabra, sino que nos ha sido dada, como es ingresar en la palabra, es ingresar en la vida trinitaria, nos ha sido también dado el Espíritu que nos aclara las palabras, ¿no? Bueno, la palabra, el otro movimiento de la palabra, el anteúltimo es renacer. La palabra siempre nace. La palabra es fruto y flor a la vez. En la palabra está la posibilidad de renacer y por eso lo que dije antes, un poco en contradicción con, peleándome con Vallejo, que la situación del lenguaje es eso, pero solo a través del lenguaje podemos salir de esa situación. Y por último, la palabra y el amor. ¿Hablamos porque amamos o amamos porque hablamos? Lo cierto es que la palabra nos inscribe, según esta teología del verbo, la palabra nos inscribe en un movimiento vital que nos comunica con el origen,
que comunica con el amor. No hay origen sin palabra, no hay padre sin hijo, no hay hijo sin padre, pero no hay padre e hijo sin amor. La palabra, por tanto, debe inscribirse en la forma que necesariamente debemos pensar en esta. De modo que la pregunta final a la que yo quiero llegar es, ¿qué es entonces esa palabra interior? ¿Qué puede ser esa palabra interior? Las reflexiones que ha habido, los estudios incluso históricos que ha habido acerca del trayecto, del concepto de vox cordi o verbum cordi o de la palabra interior, no hacen referencia nunca a Eckhart. ¿Qué puede decirnos Eckhart acerca de esa palabra interior? Y traigo aquí a colación un texto no de Eckhart, sino un texto de Santo Tomás en la primera parte de la Suma Teológica, cuando habla de la Trinidad, donde Tomás dice verbum proprio dicitur personalita. Es decir, que el verbo en sentido propio se debe decir de una persona, que es la persona de la Santísima Trinidad. Y no lo traigo aquí este texto no de forma ingenua, sino porque es el texto que cita Gadamer en el capítulo que le dedica a la palabra interior, al verbo interior, como el gran aporte del cristianismo a la interpretación del lenguaje contra una reducción del lenguaje como mero instrumento. Ahora, esa palabra interior solo se recibe, pero al menos se vive, se despierta en la absoluta soledad de la propia intimidad. Y quiero terminar con dos breves reflexiones. La primera es en un texto de San Juan de Ávila dirigido a Teresa de Jesús, que fue escrito en Montilla en septiembre de 1568. Santa Teresa le había enviado el libro de su vida, para que le dé su opinión a Juan de Ávila, que era un personaje importante en la vida religiosa de su tiempo, y Juan de Ávila en una larga carta le escribe lo siguiente: el libro no está para salir a manos de muchos, porque ha menester limar las palabras de él en algunas partes, en otras declararlas, y en otras cosas hay que al espíritu de vuestra merced pueden ser provechosas, y no lo serían a quienes las siguiesen, porque las cosas de Dios particulares, por donde Dios lleva a unos, no son para otros. Lo que a mí me interesa es el vínculo entre la palabra interior y la palabra exterior. Esa radicación de la palabra humana en la palabra interior no nos evita la importancia, la necesidad de hacerlo fino, ¿cómo se dice? Hacer más fino. Refinar nuestro lenguaje, pulir nuestro lenguaje, esforzarnos en esa desnudez de nuestro lenguaje para que sea transparente. Y por último, esta frase de Teresa que me parece que tiene mucho que ver con esa palabra interior. Cuando Teresa dice, bueno, dejé de leer novelas que me interesaban y me distraían, y me dijo el Señor, no tengas pena, yo te daré un libro vivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estas palabras tan profundas. Y nosotros también vamos a tener que decir, no tengamos pena, porque estas palabras concluyen. Y antes de terminar el Congreso, inspirada por todo lo que nos ha dicho Carlos, sí que les querría decir que este Congreso ha sido posible por el mucho amor y la mucha generosidad de muchas personas. La primera de Carlos y de los del Círculo Meister Eckhart, que hemos soñado esto con tanto cariño y que me han ayudado también a moderar Carlos especialmente, mi aceleración natural que han podido constatar. Me gustaría especialmente agradecer, en este acto en el cual hemos vivido y se ha hecho posible la palabra con vida, las palabras de Eckhart,
desde tantas perspectivas diversas, cada uno desde su... Fíjense o fijaos los textos de Eckhart, qué sugerencia, qué riqueza, qué diversidad, porque cada uno de nosotros pues hemos ido puntualizando, subrayando algún tema. Entonces, me gustaría muchísimo agradecer, en primer lugar, el apoyo incondicional del CITES, de Jurek, su director, y de todos los miembros de esta comunidad y este lugar, que es como esta estrella, este corazón, esta palabra que nace del hondo y que irradia búsqueda de misticismo de Santa Teresa, de San Juan, de Eckhart. Y bueno, donde yo siempre me gusta mucho venir al CITES porque es un lugar de palabra y silencio. Y quiero subrayar también el apoyo de Dominic en secretaría, de Mirna, de Ana. Bueno, la traducción simultánea de Milagros Quintela, que la ha hecho a pesar de estar enferma, que ha hecho muchísimo trabajo de traducir los textos. Nuestros ayudantes prácticos. Estaba un poco engripada. Espero que por los auriculares no le haya llegado ningún virus a ninguno. Nuestros ayudantes prácticos, Pablo, que sin él es mi apoyo, Angélica, Eugenia, bueno, y las personas de recepción. O sea, aquí venir al CITES y tanta generosidad. A mí personalmente les digo, las cocineras que se han quedado el primer día tardísimo para preparar cena para los que vinieron por las dificultades, bueno, a todos los del CITES y esta comunidad que siempre nos acoge, nos ha acogido y espero que nos siga acogiendo. A los ponentes, bueno, agradecemos al CITES, aplaudimos al CITES. Me gustaría agradecer a cada uno de los ponentes por el esfuerzo de pensar, de entrar en discusión y de querer venir a Ávila. Y para los no ponentes, ellos aceptaron venir sin cobrar y sin que les pagara el viaje. Y eso es todo un... y aún así tenemos este supercongreso. Porque hemos hecho este congreso sin financiación pública. O sea, ha sido un riesgo total, pero por la cantidad de personas que han participado y, bueno, por unos y otros, el apoyo de la familia dominicana, los dominicos que también nos dieron donativo y han difundido. Bueno, entonces, que ha sido como este riesgo. Entonces, quiero agradecer a cada ponente y me gustaría mencionar a Edith González, que es una profesora de Colombia que en el último momento tuvo que renunciar a su participación porque está enferma, pero me gustaría que la tuviéramos presente en nuestro corazón y los que seamos creyentes en nuestra oración. Pues un aplauso a todos los ponentes. Lo voy a decir en alemán, lo de los ponentes. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie akzeptieren haben, uns in unsere Tagung zu kommen, ohne bezahlt zu werden, ohne bezahlt den Fahrt und alles. Für uns es war wirklich so auch alle die Arbeit, Sie gemacht haben und wir sind wirklich sehr dankbar für euch alle. Und ich habe auch erwähnt eine Kollegin, die plötzlich krank geworden ist und könnte nicht teilnehmen, Edith González, und dass wir auch Ihnen erinnern. So, und vielen Dank für euch alle. Und en español, pues también agradecemos al Ayuntamiento de Ávila que nos ofreció gratuitamente la visita a la ciudad, el concierto de ayer, que fue posible gracias al Ayuntamiento, precioso,
Agradecemos que no están ahora música, que aceptaron venir desde muy lejos, y ellos viven en Daimiel, y que han compuesto este canto que quizás me gustaría difundir, ya os lo copiaré de algún modo, del poema del Granum Sinapis. Y por último, a todos los presentes que estamos aquí y online, sin ustedes no tendría sentido, porque para nosotros un congreso no solo es una discusión de expertos, sino este deseo de que las palabras de Eckhart y nuestras palabras que se desnudan, pero también tengan vida en cada uno de nosotros. Ojalá este congreso haya suscitado y suscite en nosotros este movimiento vital del que hablaba Carlos, que nos comunique y nos lleve hacia el amor, a la generosidad y cada uno lo que desee. Entonces, muchas gracias por estar aquí, cada uno de ustedes. Entonces, con esto concluyo.